Hola amigos, estamos en un nuevo programa de Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Y antes que nada vamos a pedir al Espíritu Santo que sea el quien ponga las palabras en mi boca, que sea el quien conduzca este programa a través mío, para que cada palabra llegue y transforme cada uno de nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, que hable lo que tenga que hablar y cómo hacerlo, que calle lo que deba callar y cómo debo callar, y que obre como debo hacerlo para la gloria del Padre, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para poder escuchar, memoria para poder retener, capacidad para poder entender, gracia y eficacia para saber transmitir. Ilumíname para empezar, guíame para progresar y perfeccióname al terminar. Que así sea siempre y en ti espero, porque tú eres el amor del Padre, del Hijo y del mío también. Y a ti, Madre Santa, Madre amada, te pedimos que a cada uno de nosotros nos tomes de la mano y nos conduzca a tu Hijo Jesús. Y te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y hoy vamos a hablar del tesoro de la palabra de Dios, porque a veces no nos damos cuenta el privilegio que tenemos de poder conocer la palabra de Dios para posteriormente llevarla a la práctica en nuestra vida. Y ese privilegio nos regala el Señor al venir Él a enseñarnos cuál es el camino que tenemos que seguir. Pero no dejó que solamente nos quede eso, sino también Él nos dejó 4 evangelios, donde nos hablan de cómo Jesús actuó, qué Jesús hizo, qué Jesús enseñó, y todo lo que nosotros podemos llegar a lograr cuando Él está presente en nuestra vida y en nuestros corazones. Por eso tenemos que entender que el conocer la palabra de Dios es un regalo que el Señor nos quiere dar. Ahora, nosotros tenemos que aceptar ese regalo. Nosotros tenemos que decir sí a Dios y estar dispuestos a que eso que vamos aprendiendo vayamos haciendo parte en nuestra vida. Es decir, que nuestro comportamiento esté regido por la palabra de Dios. Y eso no depende de Dios, sino de cada uno de nosotros. Por eso Jesús viene a mostrarnos un camino que tenemos que recorrer. Y acuérdense que todo lo que Él hizo, lo hizo con amor y por amor a cada uno de nosotros, porque lo que Dios no quiere es que nosotros nos perdamos. Y cuando nosotros vivimos apartados de la palabra de Dios, haciendo lo que nosotros queremos y no lo que Dios nos pide, entonces nos podemos llegar a condenar. No es que Dios nos condene, es que nosotros hemos decidido tener una vida sin Dios. Y ahí comienza. Quiero tenerle a Dios en mi vida y en mi corazón todos los días de mi vida. Porque a veces el ser humano le busca a Dios por necesidad, a veces el ser humano le busca a Dios en su desesperación, y cuando está pasando mal, está dispuesto a hacer todo lo que Dios le pide. Pero resulta que después, cuando Dios le concede en su inmenso amor aquello que con tanta desesperación la persona está pidiendo, muchas veces el ser humano se aleja de Dios. Por eso tenemos que entender que no se busca a Dios solo en los momentos difíciles, sino que tenemos que buscarle siempre a Dios. Y esa decisión es
de cada uno de nosotros. El vivir con Dios es desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Es en todo momento. Pero a medida que vamos aprendiendo esta palabra de Dios, que como les decía es un tesoro, esa vida nuestra va cambiando. Al llevarlo a la práctica, por supuesto. Por eso dice el Salmo 34, hagan la prueba y vean cuán bueno es el Señor. Pero ¿cómo vamos a probar, cómo vamos a experimentar el vivir la palabra de Dios si el conocimiento no está? Por eso, primero tiene que estar el conocimiento. Y fíjense que somos bendecidos de tener un canal católico paraguayo donde se enseñe la palabra de Dios, donde se hable de Dios, donde se puedan ver programas de Dios. Porque en todos los otros canales simplemente se ven cosas que no edifican. Pero cuando Dios nos da la oportunidad de poder conocer su palabra, es porque Él nos está invitando a transformar nuestras vidas. Dios propone, por eso decía San Agustín, a Dios se propone, no se impone. Y Él nos propone el conocerle, que es el primer paso. Después tengo que aceptar, una vez que conozco la palabra de Dios, esta palabra de Dios como la verdad absoluta, de que esto es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos. Pero si nosotros no llegamos a la aceptación, no vamos a llegar al tercer paso, que es la práctica. ¿Y cómo vamos a practicar lo que no conocemos, lo que no sabemos? Por eso es tan importante dar tiempo para conocer la palabra de Dios, dar tiempo para escuchar la palabra de Dios. Todos queremos ser felices y todos tenemos 24 horas en el día. No puede ser que para Dios nos sobre tiempo. Pero a veces ocurre eso. No hay tiempo para Dios. Entonces, ¿cómo vamos a alimentar nuestro espíritu? Que el único alimento del espíritu es la palabra de Dios. ¿Y cómo vamos a conocer qué quiere Dios si no damos tiempo? De nosotros depende. Y a medida que más conocemos a Dios, más conocemos su palabra, más amor vamos a tener al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando del tesoro de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque realmente el conocer la palabra de Dios y el llevar la práctica a nuestra vida transforma nuestras vidas. Y a veces no nos damos cuenta que eso es lo más importante, porque a veces el ser humano está corriendo detrás de las cosas materiales y sin embargo está perdiendo lo mejor, que es lo espiritual. Quería compartir con ustedes una partecita del libro de Proverbios que está en el Antiguo Testamento, en el capítulo 3, y dice: Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, guarda en tu corazón mis mandamientos, porque ellos te colmarán de largos días, de años de vida y de buena salud. Queremos tener una vida en paz, porque una de las cosas que más quiere el ser humano es vivir en paz. Busquemos la enseñanza de la palabra de Dios, pero para asumirla como la verdad de nuestra vida. Por eso dice: no te olvides de mi enseñanza, guarda en tu corazón mis mandamientos. Dios en ningún momento se contradice en su palabra. La palabra de Dios nos enseña la verdad de Dios, los mandamientos de Dios, cómo vivir la palabra de Dios. Y eso es realmente una fuente inagotable de sabiduría que Dios nos regala. Y nos dice que si nosotros ponemos en práctica, que si nosotros vivimos eso,
vamos a tener largos días, vamos a tener años de vida y buena salud. ¿Quién no quiere eso? Todos queremos. Entonces, entendamos que el Señor nos habla a través de la palabra de Dios. Y eso nos dice a cada uno de nosotros. Ahora, muchas veces conocemos la palabra de Dios y sin embargo no se vive. Y la falta de vivencia quiere decir que esa enseñanza no se guardó en el corazón. Los que transmitimos palabra de Dios somos simples instrumentos de Dios. Pero en realidad la palabra de Dios causa efecto en la vida de la persona cuando cada uno lo acoge con amor. Y cuando cada uno decide dejarse moldear por Dios. Por eso dice, no se aparten de ti la misericordia y la verdad, ponlas como collar en tu cuello y escríbelas en el libro de tu corazón. Así te ganarás el aprecio de todos y te mirarán con buenos ojos tanto Dios como los hombres. Nos llama a ser misericordiosos. La misericordia viene cuando la persona no merece algo, pero sin embargo recibe igual porque se le da con amor. Y los primeros que necesitamos la misericordia somos nosotros. Necesitamos la misericordia de Dios, que Dios nos perdone nuestros pecados. Nosotros somos pecadores y necesitamos arrepentirnos, pero a veces ni siquiera nos acordamos de tantos pecados que pudimos haber cometido. Y el Señor es misericordioso. No mira nuestra condición de pecadores, sino nos ofrece su misericordia. Bueno, así también nos pide que actuemos nosotros con los demás. A veces queremos guardar rencor y el rencor es lo opuesto al perdón. La persona que no perdona es una persona que va a quedar prendida, retenida por el rencor. Y el perdonar no es una opción para el Hijo de Dios. El perdonar es una condición que Dios nos pone para poder recibir su perdón. Por eso cuando nos enseña el Padre Nuestro, al terminar, dice en el capítulo 6 del Evangelio de San Mateo, queda bien claro que si ustedes perdonan las ofensas de los hombres, el Padre del Cielo los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan las ofensas de los hombres, el Padre del Cielo no los perdonará a ustedes. ¿Y por qué Dios no nos va a perdonar nuestros pecados? Porque va a esperar que nosotros perdonemos primero a aquel que es igual que nosotros, que es de tanto interés de Dios como en cada uno de nosotros. Porque todos, hasta el más pecador, todos somos del interés de Dios. Por eso acá nos dice que nos mantengamos en la misericordia, pero también nos dice en la verdad. Hoy vivimos en un mundo donde la mentira es como que parece que se olvidaron que es pecado. Sin embargo, uno de los 10 mandamientos nos dice, no mentir, no darás falso testimonio. Entonces, ¿vivo diciendo mentiras o vivo diciendo verdades? ¿Qué sale de mi boca? Tengo que ver si no estoy mintiendo con las apariencias, porque a veces el ser humano aparenta lo que no es. Y la palabra de Dios nos llama a vivir en la verdad. La palabra de Dios nos llama a sacar todo aquello que está mal ante los ojos de Dios en nuestra vida. Y el diablo es el padre de toda mentira, dice en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan. Entonces tenemos que tomar conciencia cuando acá nos dice que seamos misericordiosos y que vivamos en la verdad y que inclusive dice, pongan eso como un collar en el cuello.
y escriben en el libro de tu corazón, de manera que no nos olvidemos nunca. La mentira nos va a apartar de Dios, pero la palabra de Dios nos llama a vivir en la verdad. Jesús mismo nos decía en el Evangelio de San Juan: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces nos pide que vivamos en la verdad. Y dice después: así te ganarás el aprecio de todos y te mirarán con buenos ojos, tanto Dios como los hombres. ¿Cómo nos miren los hombres? Va a haber gente a quien agrademos y personas a quien no agrademos y personas a quienes le somos indiferentes. Pero nosotros tenemos que agradarle a Dios y tenemos que hacer lo que Dios nos pide. Eso es lo más importante. Entonces, busquemos que nuestra conducta agrade siempre a nuestro Dios, al Dios que nos ama, al Dios que quiere darnos lo mejor a cada uno de nosotros, a nuestro Dios que quiere colmarnos de bendiciones, pero nos pide un comportamiento. Y todo ese tesoro del comportamiento que tenemos que llevar a la práctica en nuestra vida, la encontramos en la palabra de Dios. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando del tesoro de la palabra de Dios y estábamos leyendo una partecita del libro de Proverbios que está en el Antiguo Testamento, en el capítulo 3. Dice en el versículo 5: confía en Yahvé sin reserva alguna, no te apoyes en tu inteligencia. Entonces, que lo que vayas aprendiendo de la palabra de Dios lo pongas en práctica. A veces el ser humano quiere que sea todo de acuerdo a sus criterios. Sin embargo, acá te dice: no te confíes en tu inteligencia, porque a veces nosotros podemos estar equivocados, nuestros criterios pueden estar errados. La palabra de Dios no se equivoca. Por eso es la verdad de Dios. Y nosotros tenemos que confiar en Dios, porque la confianza nos lleva a seguirle a Jesús y a mantenernos unidos a Dios. Cuanto más confiamos, más vamos a crecer en la fe, porque vamos a ir experimentando con Dios. ¿Qué es lo que nos hace crecer en la fe? Las experiencias que vas teniendo con Dios diariamente. Todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, nosotros tenemos que estar en contacto con Dios. Ese es el querer de Dios, que tengamos un relacionamiento íntimo, diario con Él. Por eso Jesús nos enseña en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan, dice: yo sé que nunca estoy solo, porque el Padre está siempre conmigo, porque yo hago lo que a Él le agrada. Cuando nosotros nos mantenemos en contacto constante con Dios, vamos a poder discernir con el conocimiento de la palabra de Dios si eso agrada a Dios o no agrada. Entonces no es lo que mi inteligencia diga, sino es lo que Dios me va mostrando y me va enseñando día a día a través de su palabra. Dice también: en todas tus empresas tenle presente y Él dirigirá todos tus pasos. Construí tu vida con Dios en todo lo que hagas. Cuando habla acá de empresa, habla de todo aquello que vos vayas a llevar a la práctica. Nosotros tenemos que aprender a construir nuestra vida con Cristo. Por eso nos enseña en el capítulo 7 del Evangelio de San Mateo, ¿verdad? Dice: el hombre inteligente es aquel que construye su casa sobre la roca. Cuando vienen las tempestades, esa casa no se desmorona.
En la Biblia, en el lenguaje bíblico, la casa es la vida y la roca es Cristo. Jesús tiene que ser el cimiento de nuestra vida en todo lo que nosotros hagamos. Jesús tiene que guiarnos en todo lo que nosotros emprendamos. Por eso habla de empresa, emprendimiento. Pero no es solamente un negocio, es tu rol como mamá, como papá, como hijo, como hija, como amigo, como compañero, como lo que te toque. Porque cada uno de nosotros tiene diferentes roles que asumir en la vida. Pero acá nos está diciendo que tengamos siempre presente a Dios para hacer lo que Dios dice, no para hacer lo que nosotros queramos. Porque cuando voy a mis criterios, pensando que soy inteligente, que puedo hacer las cosas de acuerdo a lo que a mí me parece, puedo estar apartándome de Dios. Por eso, fíjense, todo esto tiene lo que se llama una secuencia didáctica. Lo primero que te dice, que no te olvides de las enseñanzas, que guardes en tu corazón los mandamientos. Entonces, cuando vayas construyendo tu vida, que lo hagas de acuerdo a las enseñanzas que Dios te da a través de las Sagradas Escrituras y nunca te apartes de los 10 mandamientos. Ese es un grave problema que hoy se tiene. Hay personas que ni siquiera saben cuáles son los 10 mandamientos. Y qué importante es conocerlos a profundidad, porque son mandatos de Dios, es la ley de Dios. Entonces, ¿cómo voy a permanecer en lo que Dios me pide cuando yo voy apartándome o cayendo de los mandamientos? No puedo, no se puede. Entonces dice después, ¿verdad? No te tengas por sabio, teme a Yahvé y huye del mal. Esto será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Yahvé dándole de lo que tienes. Ofrécele las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros estarán llenos y rebosará el vino de tus lagares. Lo primero que te dice acá, no te tengas por sabio, no creas que sabes todo. ¿Y saben qué? Hay algo que cuando uno estudia la palabra de Dios aprende, que es una fuente inagotable de sabiduría. Nunca terminamos de aprender la palabra de Dios. Podés leer el mismo capítulo, pero quizás 10 veces, y las 10 veces vas a encontrar algo nuevo. Por eso nunca pienses que sabes todo, porque te estás equivocando. Por eso dice, ¿verdad? No te tengas por sabio. Teme a Yahvé y huye del mal. El temor a Dios en la Biblia es el respeto a Dios, el poner en primer lugar a Dios. Y cuando le ponemos en primer lugar a Dios, tenemos que salir de los males, tenemos que apartarnos de los males. Y para eso necesitamos las fuerzas que vienen de Dios. Por eso dice en el capítulo 1 de las cartas a los romanos, la palabra de Dios es fuerza de Dios y nos pide que nos apartemos del mal. En el Salmo 34 también y en muchísimas partes de la Biblia dice, evita el mal y realiza el bien, porque no es cuestión de dejar de hacer el mal, sino de proceder a hacer el bien, de que el bien sea parte de nuestra vida y ese bien tiene que ser de acuerdo al querer de Dios, no de acuerdo a lo que a mí me parece. Dice después que esto será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Eso te va a dar paz, eso te va a sanar. Nosotros necesitamos sanarnos integralmente. Tenemos 3 partes, espíritu, mente y cuerpo. Y a veces se enferma nuestro cuerpo, pero no nos damos cuenta que está enfermo también el espíritu, porque quizás esté cargado de pecado. Está enferma nuestra mente, porque nuestra mente está llena de idolatría o de cosas que no corresponden a Dios.
Entonces nos invita a que realmente miremos nuestra vida. Cuidado con mirar la vida ajena, porque nosotros no podemos cambiar la vida ajena, pero la propia sí. ¿Y saben cómo cambia nuestra vida? Cuando abrimos las puertas de nuestros corazones y permitimos que la palabra de Dios entre a limpiarnos, a purificarnos y a sanarnos desde el espíritu, después en la mente y también en el cuerpo. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando del tesoro de la palabra de Dios, leyendo una partecita del capítulo 3 del libro de Proverbios que está en el Antiguo Testamento. Y dice, honra a Yahvé dándole de lo que tienes, ofrécele las primicias de todos tus frutos, entonces tus graneros estarán llenos y rebosará el vino en tus lagares. Nos pide compartir. De hecho, en la Biblia está establecido el diezmo. El 10% le corresponde a Dios de todo lo que nosotros ganemos, de lo que tenemos, pero para ayudar al prójimo, porque ahí nos hacemos instrumentos de la divina providencia de Dios. Y lamentablemente, hoy el ser humano está tan endurecido en su corazón y está tan prendido de lo material que se olvida de ayudar a aquel que necesita. Y sin embargo, acá la palabra de Dios nos dice, honra a Yahvé dándole de lo que tienes. ¿Cómo llegamos a Dios? A través del prójimo. El primer mandamiento nos dice amor a Dios por sobre todas las cosas, al prójimo como a uno mismo. Entonces nos va marcando 3 ítems. Primero Dios, después el prójimo y después yo. Nosotros para poder llegar a Dios tenemos que pasar por el prójimo, que es nuestro próximo. Todas las personas que Dios permite que lleguen a nuestra vida. Y para poder ayudar a esas personas, que no solamente es con lo material, sino muchas veces es dándole nuestro tiempo. Pero en realidad acá nos está hablando de la parte material, ¿verdad? Tenemos que pedirle a Dios que permita que llegue a nuestra vida el verdadero necesitado. Y acá nos dice algo maravilloso que no se tiene muchas veces en cuenta. A veces las personas tanto quieren ganar materialmente, pero no están dispuestos a dar. Y sin embargo acá nos dice que cuando uno da, eso que uno hace se llena de bendiciones y tiene mucha recompensa que viene de Dios. Nosotros no tenemos que hacer por la recompensa material, pero sí tenemos que saber que Dios tiene una promesa que se llama divina providencia y Dios no va a permitir que te falte nada cuando vos sí das de eso que Él te pide. Dice después, no rehuses, hijo mío, la corrección de Yahvé, ni te enojes cuando Él te castigue, porque Yahvé castiga a los que ama, como lo hace un padre con sus hijos. En el Antiguo Testamento aparece la palabra castigo. En realidad Dios no castiga, Dios sí corrige. Dios sí nos muestra esto está mal, pero el castigo de Dios en sí no viene de Dios nada malo. Resulta que todo lo malo que llega a nuestra vida viene como consecuencia de nuestros malos deseos, de nuestros malos actos y de nuestros pecados. Entonces, cuando llega algo malo, no es que Dios me está castigando, es que cada uno de nosotros se ha apartado de Dios. Y al apartarnos de Dios, sí llega lo malo. ¿Cómo nos apartamos de Dios? A través del pecado, a través de hacer todo aquello que Dios nos dice no. Por eso es tan importante conocer los 10 mandamientos, por eso es tan importante conocer la palabra de Dios, para que esta palabra sea vida en cada una de nuestras vidas. Y fíjense, la palabra de Dios es un tesoro. Por eso nos habla allá en el capítulo 13
del Evangelio de San Mateo, que cuando encontramos ese tesoro, dice, el hombre feliz de haberlo encontrado, vende cuanto tiene y vuelve a guardar. Se queda con eso, porque uno se desprende de todo aquello que no agrada a Dios para tenerle siempre a Dios en cada uno de nuestros corazones. Que la palabra de Dios sea lo que rija nuestra vida, que las enseñanzas que vengan de la palabra de Dios nos vayan guiando todos los días en todo lo que pensemos, hablemos, digamos, hagamos, para que nunca omitamos lo que el Señor nos está mostrando y así no nos apartamos de Dios. Bueno, Señor, te damos gracias. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la familia, gracias por la paz. Tú dijiste, mi Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Que aprendamos que todo lo que tú nos enseñas a través de tu palabra es lo que tú esperas de cada uno de nosotros. Que decidamos en lo más profundo de cada uno de nuestros corazones seguirte, para así entonces, llenos de ti, podamos poner en práctica todo lo que tú nos pides. Que nos mantengamos en la verdad, puesto que tú nos enseñaste que tú eres la verdad, y que saquemos de nuestra vida todo tipo de mentira, de engaño, de hipocresía, todo aquello que nos aparta de tu presencia, así como todo aquello que podamos hacer que no vaya de acuerdo a tu palabra y a tu ley, que son los 10 mandamientos. Bendícenos, mi Dios, bendice también a nuestras familias, los ponemos ante ti para que todos te conozcan y tú toques el corazón de cada uno de ellos para transformarlos. Bendice, mi Dios, a todas y cada una de las personas que están en nuestros corazones y en nuestras oraciones, y llénanos de tu paz, esa paz que solamente tú nos puedes dar. Que donde nos vayamos, mi Dios, podamos actuar siempre como verdaderos hijos tuyos, demostrando en nuestro comportamiento que tú habitas en cada uno de nuestros corazones. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo programa de Tiempo con Dios.